Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su sala de conferencias del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Hoy vamos a ver un tema muy interesante para ver cómo hay influencias en todo el universo sobre nosotros. Vamos a ver lo que es la conferencia de la era de Piscis y la era de Acuario. En todo el cosmos hay influencias electromagnéticas. Es una manera en que se mantiene el equilibrio de todo el universo. Existen, vamos a decir, ondas de radio. Quizás antes no se entendía esto, pero hoy en día ya lo podemos entender mejor porque por medio de este tipo de ondas son teledirigidos muchas naves espaciales, cohetes espaciales. Entonces, todo influye en todo, en toda la naturaleza, en las plantas, en nosotros mismos. Hay influencias, por decir nosotros conocemos las influencias que hay de la luna en nosotros. Muchas veces decimos esa persona es muy lunática por esas influencias que hay en la de la luna, las mareas altas, las mareas bajas en la luna, las concepciones. Entonces, todo el universo es un equilibrio y nos alimentamos uno de otro por medio de estas radiaciones. Pero hay tipos de energía positiva y negativa. Y desgraciadamente nosotros hoy en día pues hemos estado canalizando más bien las energías negativas. Pues el tema de hoy es un tema pues de tipo cósmico. Es importante recordar que nuestro planeta Tierra pues pertenece a un sistema llamado sistema solar de Ors. Nosotros en nuestro sistema solar hacemos un recorrido alrededor de otro sol, que es el centro gravitacional de nuestro sistema planetario solar y de otros soles. A este conjunto de soles se le llama la constelación de las Pléyades. Nosotros pertenecemos a esa constelación de las Pléyades. Nosotros somos el séptimo sol de esta constelación. Ya se había oído hablar en la Biblia y en culturas antiguas acerca de las Pléyades. Nosotros todavía científicamente no podemos nosotros comprobar científicamente que nosotros pertenecemos a esta constelación, porque pues la constelación es muy grande, ¿verdad? Entonces, pero ya en el calendario azteca, ahí vienen alegorizadas las Pléyades. Entonces, nosotros pertenecemos a esta constelación y nosotros tenemos un año. A este año nosotros lo tenemos dividido en 365 días y un cuarto, más o menos. Entonces es un año, pero hay un año sideral. Este año sideral es el recorrido que tarda nuestro sistema planetario solar en darle la vuelta al cinturón zodiacal o al Sol, que es nuestro centro gravitacional, que es el Sol Alcione. Entonces nosotros tardamos 25.968 años en darle todo ese recorrido al, al Sol Alcione. Y en ese recorrido, pues están todas las constelaciones que nosotros ya conocemos. Entonces, cada constelación zodiacal tarda un periodo de 2.164 años. Entonces, eso es lo que tardamos nosotros en cada era. Por decir, eso duramos nosotros en la era de Piscis. Y así en cada era vamos a ir nosotros durando todo ese tiempo. Nosotros tenemos, vamos siempre en movimiento. Nuestro sistema solar gira alrededor de ese sol Alcione y todas las Pléyades y todas las constelaciones giramos alrededor de otro sol central, el sol central Sirio, que es el de la galaxia. Y hay otro sol central polar que es el de todo el universo.
Entonces estamos siempre en movimiento, siempre estamos nosotros moviéndonos. Aquí en esta diapositiva se ve el recorrido de nuestro sistema solar de Oort alrededor del cinturón zodiacal. Y ahí está nuestro Sol central, que es nuestro Sol Alcione, que es en donde nosotros gravitamos todos los planetas y las estrellas que conformamos este, lo que son nuestros planetas y nuestros soles, nuestra constelación. Aquí en la Gnosis le llamamos era o edad, al tiempo que nuestro sistema solar de Oort junto con sus planetas, pues pasamos bajo las influencias o vibraciones electromagnéticas del cinturón zodiacal. Entonces, nosotros conocemos que son 12 constelaciones. Es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Entonces el tiempo que tarda nuestro sistema solar de Oort alrededor del cinturón zodiacal es de 25.968 años terrestres. Cabe aclarar que cada era tarda 2.164 años recibiendo estas influencias electromagnéticas de cada signo zodiacal. Así como la Tierra tiene su año, que consiste en dar la vuelta alrededor del Sol en 365 días, así nuestra constelación tarda, nuestro sistema solar de Oort tarda 25.968 años en darle la vuelta. Entonces, en este viaje que hacemos hacia el infinito alrededor del Sol Alcione, pasando por las diferentes radiaciones electromagnéticas del cinturón zodiacal, nos encontramos en un momento en que hemos nosotros acabado de terminar de pasar por la era de Piscis. Duramos nosotros en la era de Piscis 2164 años. Y ahora acabamos de entrar a una nueva era, que es la de Acuario. A nosotros, a las personas que ya tenemos un poquito más de años, pues nos tocó estar en transición entre estas dos eras. Nos tocó los finales de la era de Piscis y los comienzos de la era de Acuario. Es muy interesante comprender estos cambios que se han dado en el ser humano, en sus costumbres y en su manera de ser. La era de Acuario inició el día 4 de febrero de 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Vamos a platicar sobre estas influencias o estas vibraciones electromagnéticas que recibimos de la constelación de Piscis. Esas influencias llegan a nuestra mente y como somos animales intelectuales dormidos, que estamos completamente dormidos de la conciencia, entonces cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. A la vibración de la era de Piscis se le llamó Mamón. Así se les llamaba a las eras, se les daba el nombre de un dios. Y a esta era se le llamó Mamón. Mamón es un término utilizado solo en el Nuevo Testamento para describir lo que es la riqueza o avaricia material y lo que es la razón. La vibración de la onda Mamón es una energía que nosotros la podemos utilizar para el bien o la podemos utilizar para el mal. Nosotros no supimos aprovechar dichas vibraciones de manera positiva, así que fue captada por todos los seres humanos y se manifestó en un porcentaje muy elevado, en una forma, en el aspecto negativo. No supimos aprovecharla positivamente. Entonces dijimos que era el intelectualismo, la razón, y dijimos que era el dinero, el oro, las riquezas, el materialismo. El intelectualismo, la razón, toda la humanidad en esta época nos interesó de manera el ser muy intelectual, en tener la razón.
Aunque el intelectualismo, la razón, jamás nos van a llevar a experimentar lo que es, lo que es la verdad, lo que es lo real. El intelecto no es malo, solo que debe de estar dentro de su órbita. La ciencia se expandió mucho en el terreno de explicar los fenómenos naturales y clasificarlos y dar nombre a las especies animales y vegetales de una manera, pues nomás de que lo que pueden captar nuestros sentidos. Pero en lo referente a los fenómenos de la naturaleza, pues dista mucho de ser como lo explica la ciencia y como lo vemos. Necesitamos nosotros acabar con nuestros defectos psicológicos para poder despertar conciencia y poder nosotros percibir todos los fenómenos de la naturaleza. Cuando un fenómeno cualquiera es descubierto de inmediato, pues lo etiquetamos, le ponemos un nombre y le ponemos un nombre difícil o un nombre científico difícil de entender. Obviamente, esos dificilísimos términos de la ciencia solo sirven de parche para tapar nuestra ignorancia. Los fenómenos naturales no son como los científicos si nosotros los vemos. La vida con todos sus procesos y fenómenos se desenvuelve de momento en momento, de instante en instante. Cuando la mente la detiene para analizarla de hecho, la mata. Matamos lo vivo, lo real. Cuando con nuestra mente queremos conocer nosotros algún fenómeno de la naturaleza, pues es lógico que no lo vamos a comprender, porque la mente no es para eso. La mente tiene su órbita. Para poder comprender todos los fenómenos de la naturaleza, pues necesitamos de una conciencia despierta. Cualquier deducción extraída de un fenómeno natural cualquiera, de ninguna manera es igual a la realidad concreta del fenómeno. Desafortunadamente, la mente cree firmemente en el realismo de las deducciones. Así es como estamos hoy en día. Todo lo queremos nosotros comprender por medio de los sentidos que, que tenemos. Los elementos de la naturaleza son en sí mismos desconocidos para toda la ciencia oficial. Las mejores fórmulas químicas están incompletas. Por ejemplo, la fórmula del agua, que es H2O. Se dice que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Han tratado en los laboratorios de formar el agua. Trataron de juntar el átomo de oxígeno con los dos átomos de hidrógeno, pero no resultó agua ni nada. ¿Por qué? Porque esta fórmula está incompleta. Le falta un elemento para crear el agua. Le falta el fuego sagrado. La ley del 3. La ley del 3 crea. Se necesitan las tres fuerzas primarias de la creación para poder crear, que son la fuerza positiva, la negativa y la neutra. El intelecto, por muy brillante que éste parezca, pues no puede conducirnos jamás a la experiencia de lo que es lo real. La clasificación de sustancias y los términos difíciles con que rotulamos a todo esto, pues solo nos sirve como un parche para tapar nuestra propia ignorancia. Así estamos, desgraciadamente. La otra característica de la onda Mammon es el dinero, el oro, las riquezas. Desde esa época y en la actualidad solo nos importa crecer, mejorar, relacionarnos con los grandes, con los poderosos, tener influencias, posición, fortuna, etcétera. Si nosotros estudiamos, es para conseguir un trabajo donde nosotros ganemos mucho dinero, no donde sea nuestra vocación. El dinero no es malo, ni es bueno. Todo depende del uso que nosotros le demos. Debemos nosotros de establecer un equilibrio entre lo material y lo espiritual. No puede haber un cambio radical dentro de nosotros mismos
si solo pensamos en llenar nuestras bolsas de dinero, de cada vez dejarnos llevar más por el materialismo, que desgraciadamente hoy en nuestros días, pues es lo que estamos viviendo. La persona que tiene dinero, pues lo vemos como una persona que como que se ha autorrealizado. Así es como vemos las cosas, desgraciadamente, porque estamos completamente dormidos. Nosotros creemos que el tener una carrera y todo, con eso ya nos autorrealizamos, ¿no? O con tener dinero, o con tener muchas riquezas. Desgraciadamente estamos completamente equivocados. No puede haber un cambio radical dentro de nosotros si nosotros no trabajamos sobre sí mismos. Necesitamos eliminar esos defectos psicológicos de la codicia. Los cambios superficiales en nuestra persona no sirven para nada, no nos cambian en nada y no nos transforman en nuestras vidas. Necesitamos dentro de cada uno de nosotros un cambio profundo, un cambio radical, total y verdadero. Necesitamos de la autoobservación psicológica, de aprender a vivir de momento en momento y de descubrir nuestros defectos psicológicos. Así como estamos, así como estamos de dormidos, jamás de los jamases vamos a poder lograr llegar a la autorrealización íntima del ser. Necesitamos nosotros acabar con todos nuestros defectos psicológicos. Pero en lugar de preocuparnos por conocernos y cambiar, pues nos importan más los honores, nos importan más las riquezas, los títulos, el prestigio, etcétera. Y hemos creado una sociedad completamente egoísta, porque no nos importan los problemas de los demás, no nos importan sus necesidades, etcétera. Así nuestra sociedad está saturada de contradicciones, de crueldades, de codicia insaciable, de ambiciones sin límites. Hay guerras, hay enfermedades, hay hambre, etcétera. Desafortunadamente estamos tan llenos de egos, de defectos de tipo psicológico, que nuestra sociedad fue creada por el yo y está gobernada por el yo. Hemos creado esta sociedad inútil, dañina y perjudicial, y vivir en esta sociedad pues no nos lleva a nada bueno, a nada constructivo para desarrollar nuestra espiritualidad. Solo extirpando radicalmente cada uno de esos yoes que llevamos en nuestro interior es como nosotros podemos dejar de sufrir. Viene una era del oscurantismo en la era de Piscis. En la era de Piscis, esta era fue un cristianismo dogmático que siempre estuvo en pugna contra el materialismo ateo. Si nosotros observamos el signo de Piscis, pues vemos dos peces, vemos la dualidad, la lucha entre las dos ideologías contrarias, el fanatismo religioso y el materialismo ateo en la batalla total. La iglesia y el Estado en guerra, la ciencia y la religión en conflicto. Entonces, en la era de Piscis, vamos a ver cómo fue una era de fanatismo religioso, donde se ordenaba arrestar a toda aquella persona que no estuviera de acuerdo con la religión. Y entonces en la Edad Media crean la famosa Inquisición. El origen de la Inquisición fue creada en el siglo XIII por el Papa Lucio III como instrumento para combatir la herejía en el sur de Francia. Se extendió a otros países de Europa y llegó a América. Fue espantosa la Inquisición. A pesar de este acontecimiento, que duró más de 6 siglos, hubo esoterismo. Sí lo hubo, y fue muy grande ese esoterismo. Entonces, en aquel entonces, se disfrazó la gnosis
de alquimia. La alquimia era permitida. ¿Por qué? Por codicia, porque se buscaba la forma de transformar el plomo en oro, pero se trataba de transformar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Entonces, así era como se tapaba a la Inquisición para poder estudiar la gnosis. Como la iglesia era, quería dinero y más dinero, que era muy codiciosa, y entonces se buscó la manera de transformar el plomo en oro, y ellos creían que el plomo físico en oro, y nada, que era el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Así pues, el lado de la horrible Inquisición existió en todos lados. La Inquisición llegó a nuestra América. Entonces, la gnosis se metió en los mismos monasterios, el esoterismo. Entonces no se podía hablar en forma pública como lo hacemos hoy en día. Quien así procedía, pues era juzgado como un hereje o un brujo, y era quemado en, en la plaza pública. Hoy en día nosotros todavía tenemos esta libertad de poder nosotros llevar el conocimiento abiertamente a las demás personas. Pero en aquel entonces, pues desgraciadamente iban al potro, iban a ser quemados con leña verde. Y había muchos otros tormentos en la Inquisición. Así fue desgraciadamente. Entonces, todo ese esoterismo, toda esa gnosis, pues fue enseñada oculto en las catacumbas en Roma. Así fue como se enseñó la gnosis. La gran obra, ¿cómo es como nosotros la tenemos que realizar? ¿Cómo la vieron en la Edad Media para realizarla? Los estudiantes eran instruidos en términos alquimistas. De esta manera, en los mismos monasterios se les hablaba de la gnosis y se buscaba lograr la gran obra, lo que era la piedra filosofal, que tanto se mencionaba en la Edad Media. En realidad, era la autorrealización íntima del ser. Grandes alquimistas pues fueron un Paracelso, un Nicolás Flamel, un Raimundo Lulio. Ellos decían que había que eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado para poder realizar la gran obra, que es la autorrealización íntima del ser. El mercurio seco son todos los diferentes agregados psicológicos que cargamos en nuestro interior, como la gula, la pereza, el orgullo, la envidia, la soberbia, la lujuria, la ira. Todos estos forman el mercurio seco, que los alquimistas trabajaban para eliminarlos de su psiquis. Y el azufre arsenicado es el fuego pasional, el fuego luciférico que habita en nuestro interior, que nos lleva a cometer un sinfín de delitos, entre los que mencionamos, como el de seducir mujeres o u hombres las mujeres. Luego abandonar a la familia, abandonar a los hijos, abandonar al esposo, abandonar a la esposa por pasión animal. Entonces, esto representa el azufre arsenicado. En esta época oscura, la gnosis pudo ser enseñada a través de los elementos de la alquimia. Así fue como se disfrazó todo esto para poder dar a conocer esta enseñanza. Cada constelación está relacionada con un planeta del sistema solar. Cuando nos influye alguna de estas 12 constelaciones zodiacales, nos influye también un planeta en nuestro sistema solar. Así tenemos que
a la constelación de Aries y Escorpio está relacionado con el planeta Marte. Géminis y Virgo están relacionados con el planeta Mercurio. Tauro y Libra están relacionados con el planeta Venus. Cáncer está relacionado con la Luna. En la constelación de Leo está relacionada con el Sol. La constelación de Sagitario con Júpiter. La constelación de Capricornio está relacionada con Saturno. Y en la constelación de Acuario está relacionada con el planeta Urano. Y la constelación de Piscis está relacionada con el planeta Neptuno. El planeta Neptuno es el planeta de la espiritualidad, es el planeta de la mística. Un dato muy importante es que el tiempo que tarda en darle la vuelta alrededor del Sol es el tiempo que dura una escuela esotérica a nivel público. En otra vuelta, esa escuela se vuelve oculta porque rige el misticismo, rige la espiritualidad. Es por ello que los nativos de Piscis, si canalizan bien estas vibraciones, suelen ser muy intuitivos. Se les facilita más las salidas en astral. Pero cuando no canalizan bien estas vibraciones, se vuelven muy perezosos. El nativo de Piscis llega a inclinarse por las vibraciones negativas muy fácilmente, a emborracharse, a adulterar, etcétera. Entonces, no se toma el interés por la cosa positiva, entonces se torna más el interés hacia lo negativo. Entonces, es por ello que en esta era de Piscis nos inclinamos más hacia canalizar la energía negativa. Por eso nos dedicamos mucho al dinero, al intelectualismo, a la razón, sin buscar un equilibrio en que lo que es lo espiritual, que haya un equilibrio entre la materia y el espíritu. Entonces estamos completamente desequilibrados. También está el planeta de la espiritualidad. Existieron personas que sí supieron canalizar las vibraciones del planeta Neptuno en la constelación de Piscis. Encontramos, por decir un ejemplo, a San Francisco de Asís, que vivió la espiritualidad bien entendida, saber identificarse con la naturaleza. Llegó él a comunicarse con los animales, llegó a levitar, levitaba. Entonces, ¿por qué? Por esa espiritualidad tan profunda que tenía. Tenía también el don de la ubicualidad. Podía estar en varias partes al mismo tiempo. Él nunca buscó todos esos poderes. Él únicamente lo único que quería era acabar con sus defectos psicológicos. Y todas estas facultades llegaron a él sin buscarlas. Llegaron por añadidura. También había otro místico, que es Antonio de Padua, de muchos otros como ellos, que de, nosotros debimos haber logrado, igual que ellos, toda esa espiritualidad, pero nunca la buscamos. Ellos la buscaron, ellos encontraron esa radiación, esas ondas positivas y las canalizaron en sí mismos y por eso llegaron a ser santos. Desgraciadamente, nosotros nos hemos polarizado con el aspecto negativo. Somos la vergüenza del sistema solar. Nuestro planeta Tierra, todos estamos cortados con la misma tijera. Entonces, ¿por qué? Porque no supimos canalizar estas vibraciones positivas como lo logró San Francisco de Asís, como Antonio de Padua. También en cada era hay una avatara. Una avatara es una persona que viene a entregarnos un mensaje. Cada era tiene su avatara. Muchos piensan que Jesús fue la avatara de la era de Piscis y el avatara de la era de Piscis
Pues fue realmente Juan el Bautista. Avatara quiere decir descenso. ¿Y qué se entiende por descenso? Quiere decir que un maestro, un ángel, un ser divino, desciende para cumplir una misión, desciende para traernos una doctrina. Estos avataras vinieron a traernos una doctrina, el conocimiento de la gnosis. Jesús no es una avatara, Jesús es algo más que, que avatara. Jesús es un maestro, pero muy elevado. Jesús es el que manda a todos los avataras. Está más allá que ser un avatar. Entonces Juan el Bautista es el avatar de la era de Piscis. Y nosotros creíamos que era Jesús. Jesús le entregó la doctrina, le entregó el mensaje a Juan el Bautista, para que Juan el Bautista fuera el mensajero de esta enseñanza. Entonces Juan el Bautista es el avatar de la era de Piscis. Entonces no hay que confundirnos con lo que es una avatara y lo que es el Maestro Jesús. Juan el Bautista es el avatar de la era de Piscis. Él fue el que inició esta era de Piscis. Él fue el que vino a entregar la enseñanza para iniciar la era de Piscis. Fue una época en que debimos nosotros aprovechar toda la mística de esa edad de Piscis, pero desafortunadamente, pues no lo logramos. La era de Acuario empieza el 4 de febrero de 1962. Ahí fue cuando terminó esa era de Piscis y entra esta nueva era. Finalizó la era de Piscis. Todos los planetas de nuestro sistema solar se reunieron en un concilio supremo, en un concilio cósmico, precisamente en la brillante constelación de Acuario, para iniciar la nueva era. Aquella fecha y hora, 4 de febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde. Entonces dio inicio la era del aguador, la era de Acuario. Así es como se conformaron, se conjuntaron en un concilio todos los planetas. Todo esto fue visto en muchas partes del mundo. Fue un acontecimiento, algo nunca visto. Vamos a ver cómo influye esta vibración dionisíaca, esta onda dionisíaca. Desde esta fecha memorable y bajo la regencia de Urano, el muy venerable señor de Acuario vibra intensamente en toda la naturaleza la onda dionisíaca. Así se le llamó a esta vibración dionisíaca, así como en la de Piscis se le llamó Mamo. Recordemos que la vibración de Piscis se le llamó Mamo. Así la vibración de Acuario recibe este nombre de dionisíaca en honor al dios del vino. Cuando se canaliza la vibración de Acuario, caemos nosotros, desgraciadamente, en lo que es el alcoholismo, el vino. El brillante astro que rige y gobierna inteligentemente a las glándulas endocrinas sexuales. Este astro es el que gobierna nuestras gónadas sexuales. Pero también aquí, desgraciadamente, es cuando viene el alcoholismo a arraigarse más en nuestra humanidad. El vino tiene un simbolismo trascendental, porque lo mejor, lo más exaltado es el vino. Jesús nos lo vino a enseñar en las bodas de Caná. Vino y transformó el agua en vino.
pero no en un vino como ese que nosotros creemos, para emborracharnos. Es una transformación. Tenemos que transformar el agua en el vino de la espiritualidad. A eso se refería. Entonces, el vino tiene un simbolismo trascendental, porque lo mejor del vino es la transmutación, es la transformación del agua en el vino del espíritu. El polo negativo dionisiaco, desgraciadamente, hoy en día, pues este polo negativo lo tenemos muy metido hasta la médula toda la humanidad. El polo negativo de la onda dionisíaca se refiere al alcohol. El incremento que hemos tenido del alcohol es tremendo comparado al de la era de Piscis. También en la era de Piscis se fue alcohólico, pero hoy en día, desgraciadamente, nos hemos dejado ya de llevar por el alcohol. Hoy en día, el alcohol es el invitado, es el primer invitado en unas bodas, en un bautismo, en alguna fiesta. Si no hay alcohol, pues la fiesta no tuvo chiste. Eso es lo que decimos. Entonces el primer invitado, pues es el alcohol. Desgraciadamente, ya hoy en día el alcoholismo está metido en toda la humanidad. Antes tomaban las personas adultas, hoy en día ya hasta los niños toman. Antes a las personas, nomás a las personas mayores se les dejaba entrar a una cantina y nomás a los hombres, las mujeres no estaba permitido el entrar a las cantinas. Hoy en día, desgraciadamente, ya la mujer también entra a la cantina. Al principio, cuando entró esta era de Acuario, se le empezó a llamar Ladies Bar. Ya hoy en día ya pueden entrar hombres y mujeres. Al principio entraban nomás las mujeres a los Ladies Bar. Hoy en día ya pueden entrar todos. Así es como nos hemos ido nosotros canalizando con este polo negativo dionisiaco. Pero también están las drogas. El alcohol también en aquel entonces estuvo prohibido, pero se legalizó. Desgraciadamente también se legalizó el alcohol, así como hoy en día estamos viendo la legalización de las drogas. Entonces, los hongos alucinantes, las pastillas, la marihuana, la cocaína, el cristal y cuánta droga sintética hay hoy en día. Demasiada droga sintética que está acabando con nuestra juventud. Desgraciadamente, nos empezamos a influenciar por el alcohol. Ahora estamos muy influenciados por las drogas. Hoy en día, ya desgraciadamente, ya la droga las quieren legalizar. Ya han legalizado algunas. Entonces todo esto intensifica las vibraciones negativas. Entonces se tienen alucinaciones. Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales. Y como consecuencia de tales mutaciones negativas genéticas, pues es evidente que hay nacimientos de niños con malformaciones. Si ya lo había con el alcoholismo, pues imagínense con la drogadicción. Probablemente todavía no se vea mucho. Ya hay muchos casos de niños que son malformados por las drogas, pero como la droga apenas se está generalizando, pues entonces a un futuro, imagínense qué es lo que va a hacer de nosotros. El drogadicto convierte el vicio en religión y desviando piensa que está experimentando lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que esta percepción está producida por la droga, solo son meras alucinaciones que están elaborados por los distintos agregados psicológicos. Cuando nosotros fumamos marihuana o agarramos una droga y entonces nos altera nuestros
de efectos psicológicos. La ira se fortalece. Hoy en día, ¿cuántos asesinatos, cuántos feminicidios, cuántas violaciones hay por el influjo de las drogas? Entonces, se alteran completamente todos los defectos psicológicos. Se robustecen. La ira se hace más fuerte. La lujuria se hace más fuerte. Y por eso vienen las violaciones, por eso vienen los feminicidios, por eso vienen los homicidios. Desgraciadamente, todo eso es lo que hemos traído con las drogas. Simplemente basta prender un noticiero y ver, vamos a ver qué es lo único que está de lo que le estoy hablando. Feminicidios, asesinatos, violaciones, robos. Los drogadictos, involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen en fin, en forma definitiva, dentro de los mundos infiernos. Desgraciadamente, le estamos abriendo nosotros nuestros chakras a esos mundos infiernos. Entonces, estamos con un pie en los mundos infiernos. Indubitablemente, las drogas aniquilan los rayos alfa. Entonces, incuestionablemente, viene a perderse la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Nos desequilibra. Ya no podemos pensar. Si desgraciadamente tenemos muy poco de conciencia, imagínense con las drogas. Si nosotros tenemos un 3% de conciencia y metiéndonos drogas, pues acabamos con ese 3% de conciencia y nos quedamos en cero conciencia. Otro aspecto negativo de la onda dionisíaca, pues es la infrasexualidad. En la era de Piscis se veía el sexo como algo pecaminoso, como un tabú, y al llegar a la era de Acuario recibimos su influencia y nos vamos al otro extremo. Tomamos el camino inadecuado. Nos fuimos al infrasexualismo. Antes se veía muy mal el adulterio, pero pues ahora es muy normal. Así que también ahora hay pornografía, hay adulterio, promiscuidad, mucha perversidad sexual, etcétera. Y como consecuencia, pues tenemos muchas enfermedades y mucho dolor. Antes el adulterio estaba completamente penado. Hoy no. Hoy hasta lo recomiendan los psicólogos. Imagínense. ¿Mm? Ya lo vemos tan natural. Entró esta nueva era. Empezó la liberación femenina. Y empezó la mujer a decir, ¿cómo nomás el hombre adultera? Pues también nosotros hay que adulterar. Y cada vez nos estamos degenerando, más y más. Nosotros los varones estábamos más degenerados como la mujer, que la mujer. Y la mujer pues también quiso ponerse al par que el varón. Entonces, ahí vamos ya a la par. ¿Eh? Ahí vamos a la par, nos hemos ido degenerando. Todo por el mal uso del sexo. Entonces nos estamos degenerando cada vez más. Hoy en día ya también se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Se ha legalizado también. Hay ya matrimonios entre personas y animales. Ya hubo un matrimonio entre una mujer y un perro. Y hasta lo televisaron como si fuera algo dignificante. Desgraciadamente, a eso estamos llegando con este polo negativo de la onda dionisíaca. Alcohol, drogas, infrasexualidad, también la música. Viene la música inferior, que no es música. Son sonidos estridentes, sin ritmo, sin armonía. La música es voluntad. De acuerdo a la música que escuchemos, así es como nosotros nos vamos a comportar. ¿Qué pasó cuando entró esta onda, cuando entró esta nueva era, la era de Acuario? Fue cuando empezaron a surgir todos ese tipo de música, empezaron los virus o los Beatles o como se les llamara. ¿Eh? Empieza esa. ¿Y qué pasa? ¿Cómo influye en la psicología de las personas esa música? La drogadicción. Ahí es cuando empieza la drogadicción a tener empieza a empezar el apogeo de la drogadicción. ¿Eh? La, música es voluntad. Entonces viene esa música
inferior también. Esa música inferior nos abre también nuestros chakras de una manera negativa. Pero pues somos muy modernos. El que no nos guste esa música es porque estamos muy anticuados. Desgraciadamente así lo vemos. Pero después viene el polo positivo dionisiaco. Esta embriaguez dionisiaca es el éxtasis, el samadhi. Obviamente resultan indescriptibles cuando se trata de experimentar eso que es la verdad, eso que es lo real. Tal exaltación es 100% posible a través de la técnica de la meditación. Psicodelia es diferente. Tradúzcase ese término así: psiquis, alma, delia, droga. Especificando diremos, lo psicodélico es el antipolo de la meditación. El alcohol es el antipolo de la meditación. El infierno de las drogas está en el interior del organismo planetario en que nosotros vivimos. Está bajo la misma epidermis de la corteza terrestre. El polo positivo de la onda dionisíaca, encontramos ahí la meditación. La meditación es la antítesis de la psicodelia, de las drogas, del alcoholismo. La meditación no se puede mezclar con la droga. ¿Cuántos estudiantes gnósticos dicen que quieren utilizar el peyote o la marihuana para poder salir en cuerpo astral? Entonces, no podemos nosotros combinar la meditación con las drogas. Desgraciadamente, muchas personas creemos que con el peyote o con la marihuana podemos salir en cuerpo astral conscientemente. Al contrario, nos sumergen en esos mundos infiernos. La meditación. La meditación permite activar los chakras en forma positiva y las drogas abren los chakras en forma negativa. La meditación permite desarrollar facultades superiores del alma. Las drogas nos llevan a la clarividencia negativa, a las infradimensiones de la naturaleza. La meditación es buscar información libre de toda actividad mental. La meditación es para buscar tranquilidad, paz. La meditación es para buscar el silencio de la mente. Si queremos salir del mundo de las drogas, hay que practicar la meditación. Las drogas nos llevan a estados de conciencia inferior y la meditación nos lleva a estados de conciencia superior. Debemos nosotros de tener una disciplina y meditar todos los días, porque la meditación es el pan diario de todo aspirante a la sabiduría. Necesitamos nosotros aprender a meditar correctamente. Tenemos la música clásica, otro aspecto positivo de la onda dionisíaca. Esta es la música clásica, la música de los grandes maestros, que nos llevan a los mundos superiores de conciencia. Por eso debemos nosotros de aprender a escuchar con devoción, con fe, con humildad, la música clásica. Desgraciadamente hoy en día, esa música está bien aburrida. Eso es lo que decimos. Pero si hay dos conciertos a la vez, uno de música clásica y otro de rock pesado, tengan la seguridad que el concierto de música pesada va a estar lleno y el de música clásica podemos contar a las personas con los dedos de una mano. Desgraciadamente, así es como estamos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no podemos percibir lo que es la música clásica, porque estamos completamente degenerados, ya no captamos esa música porque la parte que capta la música clásica del cerebro está completamente atrofiada. Necesitamos nosotros regenerar esa parte, esas partes del cerebro. Necesitamos volver a la música clásica y dejar esa música estridente, estrepitosa, sin armonía. ¿Sí? Entonces, la música clásica también nos lleva a la espiritualidad, pero hay que saber escucharla. Los grandes maestros como Beethoven, Mozart, Richard Wagner trajeron esa música
de las dimensiones superiores de la naturaleza. Esa música que trajeron los Beatles, los Beatles, la trajeron de las infradimensiones de la naturaleza. Pero como estamos más conectados a las infradimensiones de la naturaleza, pues nos gusta más esa música que la música clásica. Nosotros no queremos saber nada de, de las dimensiones superiores de la naturaleza. Desgraciadamente, así es como estamos ya hoy en día. Pero también hay otro aspecto positivo, que es la transmutación. La transmutación de nuestras energías creadoras. Necesitamos nosotros transmutar nuestra energía creadora. ¿Cómo vamos a transmutar nosotros esa energía? Nosotros la podemos transmitir con caminatas, escuchando música clásica, por medio de la pintura, por medio de la escultura, por medio del arte. Entonces, la antítesis de la transmutación es la degeneración sexual de la era de Piscis. Y la antítesis de esa degeneración sexual, pues es la transmutación. ¿Y qué es la transmutación? Es transformar nuestra energía creadora, nuestra energía sexual. Los solteros o casados pueden transformar sus energías. Todo esto fue enseñado en todas las escuelas de las antiguas culturas, en la de los templos mayas, en los aztecas, en los egipcios, en los hindúes. Entonces, es transformar las energías creadoras. Eso lo vamos a ver aquí en el Instituto Cultural Quetzalcóatl cuando entremos a primera cámara. Ahí se les va a enseñar a todos los estudiantes a transmutar la energía creadora. Y verán que cuando transmitemos la energía creadora, esta nos va a dar salud, nos va a dar juventud y nos va a ayudar a acabar con nuestros defectos psicológicos. Para eso sirve esa transmutación de nuestras energías creadoras. También viene el desarrollo de las facultades. Otro aspecto positivo es el desarrollo de las facultades en forma positiva. Esto lo vamos a ir logrando nosotros poco a poco en medida que nosotros vayamos eliminando nuestros agregados de tipo psicológico. San Francisco de Asís, él no buscaba poderes, él trabajaba sobre la eliminación de los defectos psicológicos y por añadidura desarrolló todas estas facultades. Entonces así es como se van a ir desarrollando estas facultades sin la necesidad de buscarlas, pero sí con la necesidad de acabar con nuestros defectos psicológicos. Entonces se van a ir desarrollando de una manera trascendental. Necesitamos el desarrollo de manera positiva de nuestros chakras. El polo positivo dionisíaco es meditación, música clásica, transmutación de la energía creadora y desarrollo de las facultades. Ha habido dos movimientos en esta era. Está el movimiento gnóstico y está el movimiento hippie. Cuando entra la constelación de Acuario y el planeta que le corresponde, que es Urano, entonces nosotros recibimos a través de nuestras glándulas sexuales toda esa vibración electromagnética. Esto ocasionó en la mayoría de los seres humanos que adoptaran la manera negativa de la sexualidad. Y los pocos que aprovecharon esta influencia de manera positiva siguieron por el camino de la sexualidad superior. Y entonces se formaron dos movimientos, dijéramos, completamente opuestos. Entonces se han formado muchos grupos a través de lo que llevamos de la onda dionisíaca y es importante comprender los procesos de estos grupos. Está el movimiento gnóstico y está el movimiento hippie. Vamos a analizar un poco la filosofía del movimiento hippie. Encontramos cosas muy interesantes en el movimiento hippie. Como su nombre dice, hippie significa feliz. Podríamos traducirlo como grupo de personas felices o que buscan la felicidad
Otro que estaban en contra de la guerra. El movimiento hippie estaba en contra de la guerra. Su lema era amor y paz, pero todo lo canalizaron desgraciadamente negativamente y y nos dejamos llevar por el infrasexualismo y por las drogas y por el alcohol. En el movimiento hippie empezó que es que la liberación de la mujer y empezó el libertinaje. Entonces empezó a haber más adulterio, empezó a haber más fornicación. Entonces ya había hasta intercambios de parejas cuando llegó ese movimiento. ¿Que por qué? Que porque era muy aburrido estar con una sola pareja. Todo esto vino a traer el movimiento hippie. ¿Por qué? Porque no lo supieron canalizar positivamente. Entonces, hoy en la actualidad, pues también tenemos muchos movimientos religiosos, aparentemente que son esotéricos, que hablan que es que de los chakras, que hablan de despertar la conciencia, que hablan de activar la glándula pineal, pero resulta que el instructor anda conquistando a varias jóvenes que están en el movimiento. Pues ¿cómo? Entonces, que hasta les dicen que dejen a sus esposos, a las esposas y las esposas a sus esposos y los esposos a sus esposas y todo, que para que sigan en el camino de esos grupos. Y lo hemos estado viendo ya. Hace poquito se vio un grupo de estos. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha sabido canalizar de una manera positiva. Hay sexo inferior, hay alcohol, drogas, música inferior. Esto es el aspecto negativo de la onda dionisíaca. El otro movimiento que surgió con la entrada a la nueva era de Acuario fue el movimiento gnóstico, que se polarizó positivamente. ¿Con qué? Con la enseñanza de la meditación, como pan diario del sabio, enseñar a meditar, practicar la meditación consciente y profunda, meditar para combatir eh, esos defectos psicológicos que llevamos en nuestro interior, poderlos comprender. Otro aspecto del polo positivo es aprender a escuchar la música clásica. En ella hay enseñanzas trascendentales que nos lleva a, a prepararnos, por decir, todo este tipo de conocimiento nos lleva a nosotros a enseñarnos a llevar un noviazgo limpio para poder tener un, un matrimonio superior, pero nos dejamos influenciar por el aspecto negativo. Entonces, tenemos nosotros que canalizar. Aquí, en esta enseñanza, se nos enseña la meditación. La meditación es el pan nuestro de, de cada día, el pan del sabio, la gnosis milenaria. Encontramos el resurgimiento de este conocimiento que es la sabiduría milenaria, aquella que estudiaban todos los habitantes de las primeras razas, esas que enseñaron en en la China milenaria, en el Egipto, de los faraones, en las culturas antiguas de Mesoamérica, dejando esa sabiduría moldeada en piedra, en pirámides, en nichos, en monolitos, escritas en códices, lo que se enseñó en las catacumbas romanas, la que enseñó el Maestro Jesús, la enseñanza alquimista de los habitantes de la Edad Media. Toda esa sabiduría es la gnosis. La gnosis es ciencia, es arte, filosofía y mística trascendental, integradas en un solo camino que nos lleva a la autorrealización íntima del ser. La gnosis es el conocimiento del ser, es el conocimiento del alma y que puede manifestarse cuando uno se autoconoce, cuando uno lucha contra sí mismo, contra todos esos defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior. Esa gnosis está resurgiendo nuevamente en esta era del aguador. Se está cumpliendo con una misión, la de difundir la enseñanza a toda la humanidad. En esta época de los tiempos del fin,
Esta época donde la humanidad estamos casi completamente degenerando, estamos llenos de fanatismo, de errores. Esa gnosis que aquí se entrega en forma gratuita a la humanidad, a todo aquel que quiera recibirla, en el Instituto Cultural Quetzalcóatl, nosotros trabajamos intensamente en autoobservarnos, en autodescubrirnos, en comprender y eliminar todos los defectos que llevamos en nuestro interior. Trabajamos intensamente para hacer el buen uso de nuestras energías creadoras, transmutando esa energía, entregando la gnosis a quien quiera ser parte de esta enseñanza. Trabajamos intensamente para estar siempre polarizados en el aspecto positivo de la onda dionisíaca. Bueno, amigos, pues aquí termina esta conferencia tan interesante, ¿verdad? Que si nosotros nos proponemos canalizar el aspecto positivo de esta nueva era que tenemos, pues podemos nosotros llegar a la autorrealización íntima del ser. ¿Cómo lo vamos a lograr? Meditando, comprendiendo nuestros defectos psicológicos para que estos puedan ser eliminados por nuestra Madre Divina. Pues bueno, amigos, pues muchas gracias por su atención.